Este es el primer video correspondiente al tema flexión pura en hormigón pretensado. El mismo complementa, pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Comenzaremos hablando de cuál es el propósito del pretensado y de los niveles de pretensado usuales. Para ello, analizaremos tres vigas gemelas, es decir, con idénticas calidades de hormigón y acero, idéntica geometría, y las tres estarán armadas con acero para pretensado, y lo que variará entre ellas es el nivel de pretensado, es decir, la tensión que se le aplica a las armaduras durante la operación de tesado. Debe quedar aclarado que no hay armaduras pasivas. Las tres vigas entonces están constituidas con los mismos materiales en iguales proporciones. La primera viga, a la que llamaremos viga C, no está pretensada, es decir, P sub C es igual a 0. Tenemos entonces el elemento de hormigón con una vaina. Dentro de la vaina se ha dispuesto un elemento tensor y el elemento tensor ha sido anclado pero no ha sido puesto en tensión. La viga U es una viga que está fuertemente pretensada. Claramente la carga de tesado es superior a 0. Entonces tenemos aquí la aplicación del gato de tesado y la carga de tesado ha sido anclada. Finalmente hay una viga intermedia, a la que denominaremos viga T, para la cual tenemos una carga de tesado que no es nula, pero que es inferior a la que se ha aplicado a la viga U. Si ahora ensayamos a rotura la viga tipo C, veremos varias cosas. La primera, existe una carga de fisuración que para este caso particular se ubica un poco por arriba de la carga permanente, es decir, de las cargas de peso propio. Uno podría decir que si la viga no ha sido cargada nunca hasta la carga de servicio, para las cargas permanentes no se encontrará fisurada. Evidentemente, luego para la carga de servicio sí se encontrará fisurada. Tenemos allí entonces indicada la carga de fisuración, tendremos ubicada la carga de servicio, y diremos entonces que en principio para cargas permanentes o para la primera carga de la viga, porque luego que haya alcanzado la carga de servicio se encontrará fisurada, no habría fisuras. Hay una pérdida de rigidez por fisuración, claramente se ve el cambio de pendientes en el diagrama de cargas, de formaciones. Luego tendremos nuestra viga tipo U, que es una viga que tiene una contraflecha en el centro producida por el tesado, es decir, el tesado ha producido una deformación hacia arriba de la viga a la que estamos llamando contraflecha, y aún para la acción de las cargas permanentes, la viga tiene una contraflecha. Aumentando la carga llegaremos a la carga de servicio. La fisuración se produce por encima de la carga de servicio. Podemos decir entonces que no hay fisuración bajo cargas de servicio y que hay contraflecha bajo cargas permanentes. No hay pérdida de rigidez por fisuración bajo cargas de servicio. En el caso de la viga T, también se producirá una contraflecha en el momento del tesado. Tendremos un momento de fisuración y el momento de servicio, para este caso particular, estará un poco por encima de la carga de fisuración y por lo tanto habrá una pequeña pérdida de rigidez y probablemente una fisuración modesta. Interesante decir que bajo cargas permanentes la viga no presenta una contraflecha. Entonces podemos preguntarnos por qué pretensar. Pretensamos para evitar o limitar la fisuración bajo cargas de servicio. Y de esta manera, para igualdad de secciones,
tendremos estructuras más rígidas. Al aumentar la luz, las estructuras requieren mayor rigidez para cumplir los estados límites de deformaciones y o de vibraciones. En definitiva, necesitarían mayores alturas y mayores pesos. Y allí aparece la ventaja del pretensado. El pretensado, al limitar o directamente hacer desaparecer la pérdida de rigidez por fisuración, nos permite tener estructuras más bajas, con menores secciones y por lo tanto con menores pesos propios. Eso trae una consecuencia inmediata y es que el pretensado se vuelve, en principio, más interesante cuando las estructuras tienen mayores luces. ¿Cuándo pretensar? Bueno, con el correr de los años se han ido definiendo rangos de aplicación para las estructuras de hormigón armado y para las estructuras pretensadas. Es decir que, en principio, parecerían no competir. Hay, sin embargo, algunos solapes posibles. Básicamente, en la actualidad, uno podría decir que las estructuras pretensadas están asociadas con la prefabricación y con las mayores luces. Hay diferentes formas de materializar el pretensado. Una de ellas es el pretensado pretesado. En este caso, las armaduras son puestas en tensión antes de hormigonar. Vemos aquí un banco de tesado con un estribo en cada extremo. En un extremo se anclan las armaduras activas y en el otro extremo se aplica el gato que pondrá en tensión dichas armaduras. Luego se procede al hormigonado y curado de los elementos y finalmente, una vez que el hormigón ha ganado resistencia, se procede primero al destesado controlado de los cables y finalmente al corte de los mismos en los extremos del elemento que ha sido pretensado. En este caso, la transferencia del tesado se realiza al hormigón a través de tensiones de adherencia que se manifiestan en los extremos de las vigas. El segundo gran grupo lo constituyen los elementos postesados, pretensados postesados. En estos casos, el tesado se produce luego del endurecimiento del hormigón de la siguiente manera. Se hormigona un elemento con una vaina en su interior, se aloja el elemento tensor, se lo ancla en un extremo con lo que se denomina un anclaje pasivo y desde el extremo activo se realiza la tarea de tesado. Finalmente, mediante un anclaje activo se termina la operación que se complementa luego con la inyección de la vaina. También atendiendo al alojamiento de la vaina, es decir, al lugar donde se alojan las vainas o los elementos tensores en general, podemos hablar de pretensado interior y de pretensado exterior. El pretensado interior es el que aloja a los elementos tensores dentro de la sección de hormigón. Es decir, los elementos tensores en pretensado y postesado son interiores al hormigón. Hay hormigón rodeando a los elementos tensores. Aquí vemos el caso de un puente, cajón, doble celda, en el que los elementos tensores claramente están alojados en estos orificios que estamos viendo en la sección. Sin embargo, existe también la posibilidad de que los elementos tensores no estén dentro de la sección de hormigón. Aquí vemos un puente cajón para el cual los elementos tensores están dentro del cajón, pero no dentro de la sección de hormigón. Se trata de un puente que ha sido construido a partir de dovelas prefabricadas, en el cual los elementos tensores entonces tienen un desarrollo interno al hueco
generado por la sección cajón. Se observan elementos desviadores que son los responsables de darle a los elementos tensores la geometría deseada. Este tipo de pretensado fue concebido inicialmente para reforzar estructuras existentes y con el paso de los años se ha ido afianzando esta modalidad constructiva. En esta dovela que se está viendo aquí puede apreciarse que hay una distribución mixta. Hay elementos de pretensado interior y elementos de pretensado exterior. La fotografía muestra un puente cajón en el cual se ha desarrollado un pretensado interior y aquí se ve un desviador. En esta figura puede verse lo que se denomina un puente mixto. La losa superior, la losa de calzada, es una losa de hormigón, el tablero es de acero y también se ha establecido un pretensado exterior. Aquí puede verse un ejemplo de un refuerzo de una estructura existente a través de un pretensado exterior. Como se ha comentado, este fue el origen del uso del pretensado exterior. Claramente el pretensado exterior no es un pretensado adherente, es decir, no existe adherencia entre los elementos tensores y el hormigón. Volvamos a otros ejemplos relacionados con el postezado con y sin adherencia. El uso más frecuente del pretensado es con adherencia, es decir, se tendrá un trazado de una vaina, anclajes pasivos, anclajes activos, y luego se tendrán puntos de inyección, venteo y drenaje empleados durante el proceso de inyección. Otro tipo de pretensado es el pretensado sin adherencia, en el cual los elementos tensores están protegidos por una vaina de material sintético y rellenos con grasa o cera. Entonces, en el caso de los elementos con adherencia, obviamente tendremos el pretensado pretesado. Allí los elementos tensores están directamente en contacto con el hormigón, y el pretensado postezado, en el que mediante una vaina se aloja el acero activo dentro de la masa de hormigón y luego se establece la adherencia y la protección de ese acero activo a través de la inyección de estas vainas. Aquí estamos viendo la ubicación de los elementos tensores, el hormigonado curado y desencofrado de la pieza, el enfilado de los anclajes previo a la acción de tesado, el posicionamiento del gato y el postezado, y finalmente, mediante una bomba, se inyectan las vainas con lechada de cemento. La lechada de cemento es básicamente una mezcla de agua, cemento y aditivos. ¿Por qué se agregan aditivos a las mezclas de inyección? Básicamente para que las mismas sean estables, es decir, que decanten muy poco en el tiempo. Esto que estamos viendo es un ensayo de estabilidad. Básicamente el ensayo que estamos viendo, hay varios, pero el que estamos viendo consiste en una probeta con una cantidad predeterminada de lechada. En el interior se inserta un cable de pretensado, un cordón de pretensado, y se mide luego de un tiempo preestablecido cuánta agua se acumula en la parte superior.
esta cantidad de agua está limitada por las normas y eso establece si una lechada es aceptable o no es aceptable. ¿Esto por qué se hace? Para evitar que se acumule agua dentro de las vainas, una cantidad importante de agua dentro de las vainas, que ese agua desaparezca con el tiempo y que se genere una cámara de aire que pueda dar lugar a la oxidación, a la corrosión de las armaduras. El otro punto importantísimo que se mide en una lechada de inyección es el tiempo que demora en desalojar un cono de dimensiones preestablecidas. Ese tiempo tiene un límite superior y eso hace que las lechadas se puedan considerar suficientemente fluidas como para ser inyectadas. Finalmente, los aditivos que se agregan, además de lograr estabilidad, pueden hacer que la lechada al endurecer sea ligeramente expansiva. En el pasado ha habido muchísimos problemas relativos a defectos en la inyección que han derivado en problemas de corrosión. Por lo tanto, en la actualidad toda la normativa referente a inyección es extremadamente rigurosa y el proceso debe ser hecho obviamente por gente experimentada y con los equipos adecuados. En lo que hace a las vainas, tienen que tener básicamente dos propiedades. La primera es ser estancas, porque si no lo son, durante el proceso de hormigonado podría filtrarse mortero dentro de las vainas e impedir o limitar el libre movimiento del acero de pretensado en su interior. La segunda propiedad que se les pide es que tengan una rigidez suficientemente baja como para poder acomodarse a la curvatura que ha previsto el proyectista para su geometría, pero también suficientemente rígidas como para no presentar ondulaciones no deseadas que terminen generando roces entre la vaina y el acero, con lo cual se incrementan las pérdidas por pretensado. Todos los sistemas de vainas vienen acompañados por elementos que permiten, por ejemplo, hacer acoples, como en este caso, es decir, para complementar la longitud de una vaina, o intercalar venteos, drenajes o puntos de inyección. A nivel comercial, los aceros activos, los aceros para pretensado, vienen básicamente en dos formatos. Uno son las trenzas, que son arreglos helicoidales que no tienen un alambre al centro, y los otros son los cordones, en los cuales se observa que el desarrollo helicoidal tiene en el eje un alambre. Los cordones se proveen en bobinas autodesenrollantes, es decir, bobinas en las cuales el acero está arrollado con un diámetro muy grande, de modo de no experimentar deformaciones permanentes, de manera que el mismo, una vez desenrollado, asume una posición recta. Como decíamos recién, los cordones son arreglos de 7 alambres que en la Argentina y en el mundo en general se comercializan en dos diámetros. Un diámetro externo de media pulgada y otro diámetro externo de 0,6 de pulgada. También en algunos países se comercializa 0,7 de pulgada. Los arreglos de media pulgada están constituidos por alambres de aproximadamente 4,2 milímetros de diámetro y los de 0,6 de pulgada tienen alambres aproximadamente de 5,1 milímetros de diámetro. También se comercializan, en nuestro país son poco frecuentes, elementos tensores en formato barra roscada. Los elementos tipo cordón presentan diferentes formas de anclajes activos, pero la más frecuente es a través de cuñas partidas. En cambio, los elementos tensores en forma de barra roscada tienen como anclaje activo más frecuente a formato tipo tuerca. Cuando se produce la expansión
de un grupo de cordones hacia los anclajes activos, en ese sector se generan esfuerzos de tracción en el hormigón que deben ser tomados por armadura en espiral. En cambio, los elementos tipo tuerca, al anclar elementos aislados, no tienen esa difusión y por lo tanto no requieren espirales. Aquí estamos viendo un elemento de gran potencia, perteneciente, como todos, a una patente comercial. Aquí se ve que los cordones están anclados a partir de cuñas partidas en tres sectores. Este es otro elemento comercial en el cual se observa el empalme de la vaina con la trompeta, que es el lugar donde se va produciendo la apertura en cordones individuales para llegar a la cabeza o placa de anclaje. Se ven las cuñas y se ve la cabeza protectora o la tapa que se utiliza luego de inyectar el elemento tensor. Cuando el elemento a pretensar tiene muy poca altura, como es el caso de las losas, los anclajes activos asumen una forma como esta, es decir, una forma chata, que permite realizar el anclaje sin una gran demanda de altura. En la diapositiva se observa a la izquierda un gato, este caso es un gato que pesa un elemento tensor a la vez, un gato de pequeña potencia y de pequeño peso, muy fácil de maniobrar. Aquí estamos viendo el anclaje activo de una losa luego de que se ha producido el proceso de tesado. Los anclajes pasivos asumen muy diferentes geometrías, pero básicamente lo que se busca es ampliar la zona en la cual se produce la transferencia de la carga desde el elemento tensor al hormigón que la rodea. Aquí es claramente un procedimiento basado en la adherencia y aquí hay un efecto de tope, también generado en este caso a partir de placas o en este otro caso a partir de parrillas. Todos los sistemas comerciales tienen accesorios que permiten realizar acoples, es decir, cuando un cable queda corto debe ser acoplado o cuando un grupo de elementos tensores queda corto deben ser acoplados. El proceso de postesado ya ha sido referido al estudiar tirantes pretensados. Básicamente consiste en posicionar la cabeza de anclaje, posicionar el gato con las cuñas, tesar los cordones y enclavar las cuñas. Posteriormente vendrá el proceso de eyección. Aquí estamos viendo un proceso de tesado con un gato bastante más potente que el que se vio en el caso anterior, porque está tirando de un grupo de cordones, no de un cordón individual como se había visto en el caso de la losa. Básicamente, durante el proceso de tesado se controla la fuerza en el gato, eso se lo hace indirectamente a través de medir la presión en la bomba y el recorrido de los cables, de modo de asegurarse que los mismos no estén trabados en algún lugar intermedio de la vaina. Cuando los gatos de pretensado adquieren cierto peso, requieren evidentemente el uso de aparejos para poder manipularlos. Aquí estamos viendo un caso que no se presenta muy frecuentemente en la práctica, pero es conveniente conocer, y es la situación para la cual los cables de pretensado no terminan todos anclados en el extremo de la viga, en la cabeza de la viga, sino que algunos de ellos se anclan en el lomo de la misma. Aquí estamos viendo un caso todavía más extremo, en la cual hay una cantidad muy importante de anclajes en la zona superior. Se trata de casos muy poco frecuentes en la práctica. En cualquier caso, siempre que exista
una apertura de los elementos tensores al llegar a las zonas del anclaje activo, será necesario disponer armaduras para tomar las tracciones que se generan debido a este efecto. Aquí estamos viendo unas vigas postesadas ya hormigonadas. Es fácil distinguir las vigas postesadas de las pretesadas porque las postesadas tienen un ensanche en la zona extrema destinado a alojar a los anclajes. En el caso de las vigas pretesadas, al no existir anclajes, estos ensanches no existen. Volvemos al pretensado sin adherencia, es decir, al pretensado realizado mediante cordones que se encuentran dentro de vainas sintéticas, rellenas con grasa o con cera. Esta es la presentación comercial que se ve en la Argentina de este tipo de elementos. Y aquí se está viendo un uso en un entrepiso sin vigas, postezado, con elementos no adherentes. Los elementos azules son las vainas rellenas con grasa.